Buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a este webinar desde Educación Continua de la Unipaes. Tenemos hoy un invitado muy especial. Él es el doctor Samán Zambrano, un colega conocido, docente de muchos años. Él es médico general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Es especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, también de la Universidad Juan N. Corpas, y es maestrante en estudios nutricionales de precisión y epidemiología nutricional. ¿Bien? Es docente, lo conozco hace varios años y sé la calidad de docente que es. Es muy experto en temas de herbología, es muy buen docente. Por eso lo invitamos hoy para que nos hable un poco de este tema. Nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Es la primera vez que está con la Unipaes, pero esperamos que sean muchas más veces que eh, nos acompañe en estos webinars, y obviamente también lo vamos a tener como docente en uno de nuestros cursos de educación continua. Recordarles pues que estos espacios de educación continua son los webinars gratuitos, que también desde educación continua tenemos diplomados y cursos cortos que nos permiten fortalecer los conocimientos en las diferentes áreas de las terapias y la medicina alternativa, y que la idea de educación continua es fortalecer estos conocimientos y llegar a más personas. Entonces, les agradecemos si nos ayudan a compartir esta información, a invitar a más personas a estos espacios, y que vamos a expandir un poco lo que es la Unipaes, eh, que lleguemos a más personas. Bueno, entonces nuestro tema de hoy es la herbología, ¿cierto, doctor Samán? Entonces, Entonces, muchas gracias, doctora Carolina. vamos a empezar como por que nos cuente un poquito cuál sería como esa definición de herbología, porque a veces confundimos algunos términos, confundimos algunas terapéuticas y creemos que todo se trata como de lo mismo, pero me gustaría escuchar como su definición de lo que es la herbología. Bueno, buenas noches para todos. Bueno, la herbología es como tal el estudio de las plantas y la idea es utilizar esas plantas con fines medicinales. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia de herbología con otras terapéuticas? La herbología es usar el componente químico activo de la planta por diferentes medios. ¿Listo? Diferente a la homeopatía, por ejemplo, que si bien comparten el aspecto de que se obtiene el componente activo de una tintura madre, en herbología, en farmacología vegetal, lo que vamos a hacer es obtener ese extracto y darle los medios para consumirlo directamente. En homeopatía, ¿qué es lo que se hace? Esa tintura madre va a ser diluida la cantidad de veces que sea requerida por el sistema. Y entonces lo que yo realmente estoy consumiendo en homeopatía es el componente, digamos, más inmaterial, intangible, más energético de la planta. Y en cambio, en la farmacología vegetal, en la herbología, consumimos el producto directo. ¿Listo? Es el extracto activo de la planta. Esa es la diferencia a grandes rasgos. En homeopatía vamos a usar diluciones muy marcadas y la forma de, digamos, la forma de administrarla va a ser principalmente ingerida, ya sea en gotas, sea en glóbulos, aunque yo sé que hay otros medios tópicos también con homeopatía. En cambio, en herbología vamos a tener todo lo que se consume en farmacia vegetal, en farmacia convencional, lo vamos a consumir igual. Esa es la diferencia grande entre herbología y otro sistema como lo es la homeopatía. Gracias por hacer esa diferenciación, porque claro, esta escuela es un énfasis en homeopatía, y claramente pues no vamos a decir que la herbología es lo mismo que la homeopatía, ¿cierto? Porque a veces las personas confunden una cosa con otra, o a veces digamos que consideramos que estamos como mezclando herbología con homeopatía, y no es así. Por eso hoy el tema decía claramente que vamos a hablar es de herbología. Y es importante pues tener como esas aclaraciones y esas diferenciaciones para que todos tengamos como en cuenta eso. Entonces, nos hablaba, doctor Samán, de unos principios activos. Cuéntenos un poco cómo es la forma de estudiar la herbología. Bueno, ¿A para través de la estudiar la herbología, fitoquímica o cómo es? sí, sí, bueno, para estudiar la herbología, primero pues tenemos que conocer la planta. Mucha gente en nuestro medio
suele, por ejemplo, pensar que la planta, te voy a colocar un ejemplo, la caléndula, yo debo utilizar toda la caléndula, incluyendo las raíces, los tallos, las hojas, las inflorescencias. Y no, hay que saber qué parte de la planta voy a utilizar para lograr cierto efecto. Entonces, una vez que yo identifico la anatomía de la planta e identifico cuál es la parte que tiene el componente activo que a mí me interesa, porque van a haber plantas que diferentes partes van a tener diferentes efectos, es cuando yo decido extraer ese componente activo. Los más frecuentes, flavonoides, eh, fenoles, algunos corticoides, carotenos, vitaminas, pero se van a encontrar en cierta parte de la planta. Entonces la idea es para empezar a trabajar con plantas, y yo sé que es un tema muchas veces un poco denso de manejar, es la anatomía de la planta, pero hay que conocerla para saber qué parte. Por ejemplo, yo siempre encuentro muy gracioso, por ejemplo, la gente habla del sauco, y entonces el sauco es famosísimo en nuestro medio para los problemas respiratorios, pero son las flores del sauco. Entonces, ¿por qué? Porque el resto de por ejemplo, las hojas del sauco van a tener un efecto sobre el intestino grueso, un efecto laxante. Entonces, por ejemplo, eso puede llevarnos a una mala praxis donde yo por hacer más, decirle a mi familiar, a mi paciente, no, toma sauco para tu cuadro respiratorio. Imagínate mi paciente con tos y yo desde mi desconocimiento le doy Eh, hojas de sauco. Entonces el paciente con tos y un efecto laxante va a ser una situación muy comprometedora para él. Entonces, la forma de estudiar la herbología es primero conocer la parte activa de la planta. Para lograr eso, yo tengo que conocer primero la anatomía de la planta. Y posteriormente, si ya identificando la parte que necesito, voy a lograr extraer ese componente por diferentes medios. Entonces, la idea es esa, no consumir plantas a diestra y siniestra, que es otro error que se comete frecuentemente, que es pensar que porque algo es de origen natural, porque es una planta, es inocuo. Así como en homeopatía muchas veces se habla de que cuando yo consumo el medicamento equivocado, voy a tener una exacerbación medicamentosa. La idea con la herbología también es que yo sepa qué parte de la planta usar porque esto no es inocuo. Muchas plantas son venenos, de hecho, desde la tradición de la medicina occidental, oriental, ancestral, indígena, se habla de que la diferencia entre un veneno y un medicamento está es en su dosis, no en, bueno, en la parte que voy a utilizar. Entonces, por eso es importante estudiar la planta de la forma adecuada para lograr el efecto que quiero en las cantidades adecuadas. sí, eso es muy importante lo que acaba de decir y para todas las personas que posteriormente nos vean, eh, saber que no porque es medicina alternativa o terapias alternativas o porque son plantas, no tienen efectos secundarios. Esto depende también del conocimiento de la administración, de las dosis, de la cantidad, de la frecuencia y pues sería muy importante que las personas que utilizan las plantas sepan lo que nos estás diciendo, ¿no? ¿Qué parte de la planta se utiliza? ¿Qué es lo que se utiliza para cada síntoma? Eso nos pasa frecuentemente en homeopatía, que las personas también consideran que no hay efectos secundarios y resulta que puede haber patogenesias, agravaciones, eh, y eso se presta como para malas interpretaciones. Por eso es importante como estudiar y tener el conocimiento de estos temas. Eso lo hemos invitado aquí para que nos eh, cuente un poco más de estos temas que a veces no los manejamos en profundidad y sé que usted sí los maneja en profundidad. Bueno, entonces nos decía hace un rato que eh, la herbología tiene muy en cuenta toda esa parte química de la planta. Entonces, si vamos a estudiar, tendríamos que comprender un poco como esos componentes químicos de las plantas que vamos a utilizar. Sí, sí, claro. Ahora también hay que tener en cuenta no solamente el componente químico, sino las características del paciente. Me explico. Una planta famosísima en nuestro medio, que es una planta que fue traída desde Asia, que se recomienda y se vende muchas veces como la panacea, la cúrcuma. Y todo el mundo dice, no, la cúrcuma es maravillosa y es genial, es antiinflamatoria, es anticancerígena, ayuda a modular el estado del ánimo, y todo eso es cierto. Pero entonces, ¿qué pasa? La cúrcuma también va a tener un efecto colerético colagogo, o sea,
estimula la producción de bilis y el drenaje de la vesícula biliar. Y la medicina china y la medicina ayurvédica mencionan, no, que la cúrcuma es buenísima para los problemas hepáticos. Y eso es cierto en ciertos casos. Por ejemplo, el paciente que tiene elevado el colesterol, problemas metabólicos, la cúrcuma lo va a ayudar. Pero tengo un paciente con una falla hepática y yo le doy cúrcuma, en especial la curcumina, que es el componente activo de la cúrcuma, y yo pongo su hígado a trabajar en un paciente con hígado graso o en un paciente que no tiene vesícula, pueda lograr efectos gastrointestinales, efectos sobre el sistema circulatorio. Entonces, la idea del estudio de la herbología es conocer la característica del paciente, al igual que como cuando yo formulo un acetaminofén, un ibuprofeno como médico, o como fisioterapeuta recomiendo un ketoprofeno tópico, un corticoide tópico. Yo tengo que conocer la fisiología, tengo que conocer los componentes activos de la planta para saber qué efecto voy a tener sobre mi paciente. No se trata, como mencioné anteriormente, de dar plantas a diestra y siniestra, de pensar que todos somos iguales. Esto es algo muy bonito en la terapia alternativa, sea el sistema que sea, llámese homeopatía, medicina china, medicina ayurvédica, que es la individualización del paciente. No todas las plantas van a funcionar igual para todos los pacientes. No todos los pacientes deben consumir las plantas. ¿Listo? También hay que ser realistas. Muchas veces se estudia y se dice al paciente, no, el ajo tiene efectos sobre la tensión arterial, por decir algo. Pero si mi paciente maneja tensiones arteriales de 200, 150, por colocar un ejemplo, porque eso es muy descabellado, es irresponsable de mi parte yo decirle al paciente, hombre, no se tome su hidroclorotiazida, no se tome su furosemida, tómese pastillas de ajo. No, la idea de esto es complementar y en la medida de lo posible, si podemos reemplazar algunos fármacos, sí, pero siempre con la responsabilidad de saber hasta dónde llega la planta, hasta dónde llega el extracto vegetal, que no vaya a perjudicar al paciente. Sí, importante eso que tú dices de la individualización del paciente, porque en homeopatía digamos que lo tenemos muy claro, ¿sí? Es uno de los preceptos de la homeopatía, pero a veces consideramos que la herbología de pronto le sirve a todo el mundo, la misma, y confundimos, ¿no? La herbología como con la aromática, el extracto, bueno, existen como diferentes presentaciones de cómo se administra la herbología, ¿nos podría contar un poquito de eso? Sí, bueno, eh, hay varias formas de hacerlo. Digamos que la que podemos hacer en nuestras casas son las formas artesanales. Administrar, por ejemplo, una infusión, una decocción, que uno piensa que es lo mismo y no es lo mismo. Que hay situaciones en las que yo debo utilizar con plantas que yo debo utilizarlas, infusionarlas y otras plantas u otras partes de la planta que yo debo decoccionarlas. Esas son las formas artesanales. También pueden ser consumidas. Por ejemplo, yo en mis pacientes recomiendo muchas veces suplir, por ejemplo, la sal en la comida con ajo o disminuir el consumo de azúcar refinadas con eh, canela o incluso con panela. Obviamente, todo en la justa medida. Por ejemplo, la canela es una planta que tiene un efecto hipoglicemiante ya bastante estudiado, pero en dosis altas puede producir taquicardia, hay personas con mayor sensibilidad, y puede producir lesiones hepáticas, lesiones sobre la orofaringe, entonces hay que saberlo todo manejar con calmita. Pero digamos que a nivel, digamos, casero, eso. Sí. La idea también es empezar a conocer eh, formas artesanales en las cuales yo en mi casa preparo una tintura madre con el conocimiento adecuado de la planta y empiezo yo a utilizarla para preparar, bueno, tinturas madre, la tintura madre tópica se puede utilizar, pero por ejemplo si mi paciente tiene una dermatitis, utilizar una tintura madre no es como la idea más prudente del mundo porque lo puede lesionar su piel. Puedo preparar tinturas en aceite o puedo preparar desde mi casa tinturas de forma artesanal y después utilizarlas para hacer cremas, jabones, bálsamos de forma muy artesanal, que no van a ser inocuos, pero tampoco van a ser tan peligrosos como si yo estuviera aplicando la planta directamente. Además, con eso garantizo también el aspecto de la higiene. Por otro lado, ya existen muchos laboratorios que tienen registro ante el INVIMA, ante el Ministerio de Salud, que procesan y comercializan los extractos vegetales. Sí, Aquí en Colombia hay muchísimos, afortunadamente, entonces eso. Y la idea es que la gente sepa.
que las plantas se deben utilizar. Somos uno de los países con mayor biodiversidad y si no usamos plantas nosotros, pues vamos a tener un desperdicio, estamos desperdiciando un conocimiento y un recurso muy útil para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Claro, y importante conocer lo que tú decías al comienzo, como qué se usa y para qué se usa y cuáles podrían ser los efectos deseados y los indeseados, ¿no? Según cómo utilicemos la planta. ¿Nos podría contar un poquito para qué podríamos nosotros utilizar desde la práctica médica la herbología? Bueno, por ejemplo, se puede utilizar para complementar tratamientos, por ejemplo, para hipertensión. Yo tengo pacientes que, como mencioné en el momento, son hipertensos. Y el problema por el que caemos mucho los médicos es que somos muy restrictivos. Entonces, no, 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 no coma sal, no coma azúcar, no coma, no coma, no coma, no coma. Y el paciente, y creo que si aquí hay médicos en el presentes, incluso enfermeros, fisioterapeutas, no todos les hacen la misma recomendación. El paciente llega a un punto donde le dice, bueno, ¿qué como? ¿Y cómo? Ya Sí. me dijo que no puedo comer, ahora ¿qué puedo comer? Entonces la idea es tener esa opción de decirle, no, consuma ajo, consuma tal cosa, tal otra, en tales cantidades. Incluso hay medicamentos ya procesados a base de ajo que yo muchas veces le mando a mis pacientes para complementarlos. Yo les digo de frente, digo, no te voy a quitar el losartán, porque el paciente muchas veces ya viene buscando una alternativa con una expectativa muy alta y muchas veces se vuelve poco realista. Yo digo, no, yo no te voy a quitar tu losartán, tu hidroxiclorotiazida, eso sería irresponsable de mi parte. No, toma este medicamento a base de ajo, consúmelo en tal horario, de tal forma, y si yo veo que la cifra tensional empieza a disminuir, podemos empezar a ya hablar en manejo conjunto con el internista, con el médico general, y empezamos a mirar qué medicamento podemos ir quitando la dosis o bajando la dosis. Medicamentos como el orégano, que es una planta, medicamentos, perdón, plantas como el orégano, que es un condimento que es supremamente fácil de conseguir, tiene efecto hipoglicemiante. Eh, Pacientes, por ejemplo, con dermatitis se benefician mucho de la aplicación de extractos de ortiga. Obviamente sabiendo preparar el extracto de ortiga, porque el paciente tiene dermatitis y yo le aplico una tintura a base de alcohol de ortiga, pues lo voy a lesionar peor. Entonces hay que Entonces, saber sabiendo cómo cómo se utiliza la ortiga, exacto. Y son recomendaciones, ni siquiera se necesita muchas veces una fórmula como tal, sino es, oye, te recomiendo que hagas tal cosa. Uno famosísimo, los baños de asiento con caléndula. Para el paciente que tiene patología hemorroidal, se le recomienda, no, haz baños de asiento, pero entonces uno muchas veces no sabe cómo decirle y el paciente dice, no, eso la caléndula no me sirvió. Pues, hombre, si estás usando la parte de la planta que no es, pues ahí. Y así hay muchos ejemplos. No estoy diciendo que todo se pueda manejar con ortiga, con plantas. ¿Listo? Por ejemplo, cuando trabajaba como complemento, ¿no? docente. Señora, es un complemento. Complemento, siempre verlo También puede como ser una alternativa. Mira que puede ser una alternativa económica. A mí me gusta contar esta historia hace muchos años. Yo trabajaba en consulta domiciliaria y tuve un paciente que consultaba por un cuadro respiratorio. Yo haciendo mi historia clínica, no, ¿qué medicamentos consume? El paciente, no, yo consumo Prozac. Yo, Prozac, fluoxetina, yo, pero pues yo dije, ah, fluoxetina, y me dijo, no, Prozac, tiene que ser marca Prozac. A mí la fluoxetina pura no me funciona. O sea, la genérica, a mí tiene que ser Prozac. Y era un paciente, yo me acuerdo mucho de este caso, que era un paciente que trabajaba en un call center, te estoy hablando que eso fue hace 6 7 años, y este hombre me decía, yo me gano el mínimo, menos los descuentos de ley, y se me va la mitad del sueldo comprando el Prozac. Y entonces y él me decía, yo para que dure, hay días que me tomo el medicamento y días que no. Con eso hago que el medicamento me dure al menos 2 meses. O sea, pero estás un día de por medio estás totalmente deprimido. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio de cambiar ese Prozac por un medicamento natural a base de plantas que tiene efecto ansiolítico y que no tiene el efecto adverso tan marcado del Prozac, que es la somnolencia. Entonces le dije, vamos a hacer el intento. Si lo cambiamos y funciona, maravilloso. Si no, vuelves a tu Prozac, pero al menos ya sabemos que se probaron otras alternativas. Pasó el tiempo, no volví a saber del paciente. A los 2 meses, el paciente vuelve a consultar, esta vez creo que era por un cuadro digestivo. Cuando me ve este hombre feliz, me abraza y yo ni me acordaba del paciente porque muchas veces nos pasa que tenemos tantos pacientes que no lo recordamos a todos. Y me dice, que usted no se acuerda de mí. Y yo, sinceramente, pues no mucho, qué pena, yo atiendo muchos pacientes.
Me dice, no, usted me hizo el favor de cambiarme el Prozac por este medicamento de plantas. Y estoy feliz. El medicamento de plantas es una alternativa mucho más barato. Yo me acuerdo en esa época el Prozac, el salario mínimo estaba como en 700, 800.000 pesos. Sí. Y ganándose el Eso fue, mínimo, eso fue sí. hace ratico ya. Y se le llevaba como 300.000 pesos en el medicamento. Y él me decía, en cambio el frasquito de la planta, el extracto, porque ya ese era un extracto, no era que cogiera la planta y hiciera aromáticas, no, era el extracto de la planta, Ujú. me vale 15.000 pesos. El frasco me duraba un mes y te lo tomaba juicioso, el Prozac, en cambio el medicamento de base de planta me dura casi 2 meses, no me da somnolencia, estoy regulado emocionalmente. Entonces es una alternativa también porque somos un país que tiene muchas dificultades en el acceso a medicamentos, no solamente Costos, para ¿no? salud mental, son muchos muy costosos, muchos medicamentos son muy costosos y entonces tener una alternativa que brindarle al paciente es una herramienta extra para cualquier profesional de la salud. Ahora, tampoco te voy a decir que funciona con todos los pacientes. También tuve un paciente que yo le hice de todo. Me acuerdo que tenía depresión. Yo le hice acupuntura, terapia neural, esencias florales, musicoterapia, medicamentos a base de plantas. Nada funcionaba con este hombre. Llegó un punto donde le dije, no, mira, ya hasta aquí llegamos, al menos probamos las alternativas. Ve con tu psiquiatra y tómate la medicación que te dé. Después le hice un control por hacer seguimiento y efectivamente estaba muy bien. Ujú. O sea, la idea es que esto sea una herramienta para complementar y para apoyar al paciente, pero no siempre va a funcionar, como todo. Bueno, Acetaminofén hay pacientes que no les funciona para su dolor sí. y no quiere decir que el acetaminofén sea malo, simplemente no es para ese paciente. Bueno, por acá nos preguntan que qué fue lo que le formuló al paciente. Hay que aclarar Eh, que servía para ese paciente, ¿no? Aclarando que servía para ese paciente, fue Sidrón en gotas. Cuadramos la dosis según las necesidades del paciente, según la característica del paciente, pero fue Sidrón en gotas. Me acuerdo que él se lo Sé que tenía que nos tomar estaba cada 12 horas. preguntando. Bueno, sí, muy interesante aclarar también los casos, si son individualizados, pues hay que revisar la historia clínica, mirar la dosis, ¿cierto? Es como hacer una historia clínica completa. Es el ejercicio médico normal o el ejercicio profesional que hacemos todos los profesionales de salud. Conocer a nuestro paciente, conocer sus enfermedades, sus preferencias. Eh, Hay pacientes que dicen, no, pues el medicamento me da sueño. Pues claro, a nadie le gusta sentirse somnoliento y más trabajando uno. Entonces, conocer ese tipo de cosas. Hay pacientes que dicen, no, yo soy feliz con mi Prozac, me da sueñito, estoy relajado, pero yo no trabajo. Perfecto. Por eso la idea no se trata de hablar mal ni de la medicina convencional, ni de la industria farmacéutica, ni tampoco van a gloriarnos de que todo eso es malo, que nosotros somos mejores. No, todo esto es complementario y todo sirve para todo, Esa es la idea, dependiendo de cómo lo organicemos. buscar lo que sea mejor para el paciente. Esa es la idea del área de la salud. Para eso estudiamos, no estudiamos para lo que nos guste más a nosotros, sino para hacerle un beneficio al paciente. Bueno, entonces estamos diciendo que la herbología es un complemento al tratamiento que se puede utilizar de forma responsable cuando sabemos cómo funciona, para qué funcionan los componentes de la planta y qué es lo que vamos a utilizar. Sí, señora, así tal cual. Em, ¿qué, cuál sería como, eh, por qué utilizaríamos la herbología? O sea, ¿por qué invitaríamos nosotros a nuestros asistentes al webinar a que estudien un poquito más sobre la herbología? Bueno, somos uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial en plantas y en animales. Dejamos a los animales fuera de esto para no entrar en la polémica del uso de animales, pero tenemos muchas plantas. Incluso tenemos también una riqueza en pisos térmicos que ha permitido que plantas que no son nativas prosperen en nuestro territorio. Eso por un lado. También tenemos que tener en cuenta lo que mencionaba hace un momento de la dificultad muchas veces del acceso a medicamentos, que no todo Colombia es Bogotá, porque en Bogotá, para bien o para mal, conseguimos casi todo lo que haya en farmacia. Pero de pronto en los pueblos, en las veredas, en los territorios, no hay esa opción. Y no podemos dejar a un paciente desamparado
en su aspecto farmacológico. Entonces, por eso es la invitación a conocer la herbología. Aparte de eso, el impacto social que tiene esto. Eh, no es lo mismo llegar yo como profesional de salud a un territorio, a una comunidad, y decir, no, voy a pasar por encima de toda la tradición que hay en esta región con mis medicamentos porque eso no sirve. El que te diga hoy en día que la medicina con plantas, que la medicina homeopática, que la medicina china, la medicina ayurvédica no tiene evidencia científica, es alguien que realmente no ha hecho un estudio juicioso de la situación y de la bibliografía. ¿No? Ahora, lo que pasa es que también tenemos que tener cuidado. Yo no puedo andar por la vida diciendo, no, todas las plantas son maravillosas. Yo soy muy puntilloso con ese tema. Y también, por ejemplo, entonces si yo llego, no, es que tu medicina con plantas no funciona, tu medicina ancestral no funciona, eso es basura. No, vas a chocar con la comunidad, vas a tener muy poca adherencia a los tratamientos, muy poca integración de la comunidad al sistema de salud. Pero si tú llegas y dices, no, mira, esta planta sí sirve para lo que tú dices, pero no se utiliza de tal forma. Es mejor utilizarla de tal otra forma. Ya Como la más gente, desde la parte educativa, ¿no? claro, y entonces hace educación de la comunidad, y entonces la gente, por ejemplo, evita caer en esos errores. A mí me gusta contar una anécdota. Mi familia materna, es de un pueblo de Santander, donde consumen la ruda. Ya hoy en día sabemos que la ruda es una planta que tiene un efecto abortivo. Pero hace unos años la gente no lo sabía. De hecho, el contexto de la ruda, cuando yo preguntaba ya por qué la gente consumía tanta ruda, decían que era para proteger el útero, pero proteger el útero de embarazos no deseados. Pero con la carga social, la carga cultural, la carga religiosa, esa última frasecita se perdió. Y entonces mucha gente consumía ruda. Ya afortunadamente se ha dicho en la educación de que la ruda es una planta abortiva, que si estás embarazada, pues no debes consumirla, Fracciones, sí. a menos que quieras otro efecto diferente. Pero entonces la cosa es esa. La importancia de conocer las plantas es esa. Es uno tener la herramienta para el paciente, aprovechar los recursos, vincular al paciente a su proceso de curación, a su proceso de controlar su salud, con los recursos que tenga a su mano. Mucha gente no puede comprar, bueno, por decir algo, el losartán, entonces se lo entregan muchas veces. Bueno, mucha gente no lo puede adquirir, o mucha gente incluso no está dispuesta. Y ahora con los cambios que ha hecho la AJA, la NIJA, este año que se hicieron respecto a hipertensión, por ejemplo, casi todo el mundo va a quedar medicado y muchas personas o no van a querer medicarse o no van a poder adquirir el medicamento. Entonces uno tener una herramienta al alcance de la mano es una ayuda. Esa es la idea. Sí, pues es que digamos que todas las plantas tienen sus propiedades, ¿cierto? Antes las utilizaban mucho las abuelas, hay un conocimiento ancestral, pero es que antes había como una transmisión de esa información y de ese conocimiento que ahorita no lo tenemos. Entonces, digamos que nos quedamos con una idea de como para qué sirve por allá, sí, como para el dolor de estómago, pero todo el conocimiento de cómo es que actúa, pues ya no lo transmitimos de generación en generación. Entonces Eso nos es quedamos como importante cortos también. con esa información. Es que esa es una cosa muy importante tener en cuenta. Aquí todos los presentes, creo que casi todos somos profesionales de salud, y la Ujú. diferencia está en que cuando yo ya soy profesional de salud, yo tengo que hablar desde la ciencia. Entonces yo tengo que justificar por qué sí o por qué no. Y pues la tradición oral es muy valiosa, es muy importante, pero la tradición oral también se ve afectada por los cambios culturales, por el lenguaje. Nada más cuando uno es niño y juega al teléfono roto, el mensaje terminó siendo la camisa es azul, empezó siendo la camisa es azul y terminó siendo el pantalón es rojo. Ese es un problema de la transmisión oral. Por eso también es importante investigar y escribir sobre plantas. Es importante conocerlas. Es importante hacer revisiones. Y afortunadamente muchos países en Latinoamérica eh, le han metido la ficha a este asunto de investigar, de reforzar, de, oiga, ¿por qué la gente que come tal planta no se enferma de tal cosa? Ujú. Y sí, la evidencia, la tradición dice, no, sirve para, no sé, dolor de estómago, como tú mencionabas ahorita. ¿Por qué? No, vamos a hacer estudios fitoquímicos, vamos a verificar por qué esto tiene estos componentes.
O también se puede encontrar con que no, es simplemente efecto placebo, o que el efecto sobre el sistema digestivo no es la planta, sino el Explicado. edulcorante que usan para la planta. Y está bien, pero todo eso nos enriquece. Bueno, tú hablaste ahorita de algo muy importante y es eh, qué tanta evidencia científica encontramos ahora sobre la herbología y la fitoterapia. Uy, la que quieras. O sea, yo invito a cualquier persona que haga una búsqueda en PubMed, en EBSCO, en la base de datos de su preferencia. Aquí lo importante es que usemos los nombres científicos, que es algo que a muchas personas cuando empiezan a estudiar herbología les da muy Cuesta. duro, porque es que estos son términos en latín, porque es es la clasificación taxonómica de las plantas, los animales y básicamente cualquier ser vivo. A nivel internacional se ha consolidado que se debe ser en latín. Entonces, pues uno tiene que buscar es en la planta con su nombre científico y ahí empiezas a buscar y hacerlo y pones tú tus criterios de búsqueda. Pues, por ejemplo, tú haces una búsqueda de Calendula officinalis, que es el nombre más fácil que se me ocurre en este momento, y colocas los conectores booleanos OR, NOT, lo que tú consideres, y el término inflamación, preferiblemente en inglés, porque todo el mundo escribe en inglés, y vas a encontrar una cantidad de literatura apoyando y refutando el uso de caléndula. Ya ahí tú te formas tu criterio, pero lo mismo puedes hacer con la homeopatía, con la acupuntura. Por eso te decía, el que diga que hoy en día que no hay evidencia, no, es que no ha entrado a una base de datos y ha buscado de forma adecuada. Ahora, también hay un aspecto aquí interesante a tener en cuenta, y es que muchas veces la literatura que se encuentra, por ejemplo, los países asiáticos hacen publicaciones muy grandes en medicina china, en herbología, en Reiki, pero publican en su idioma. Entonces uno muchas veces tiene esa barrera del idioma y no publican en EBSCO ni en nuestras bases de datos. Entonces ahí también toca empezar a intentar superar esa barrera del idioma, pero no, literatura hay infinidad, apoyando y refutando, pero es que a la larga esa es la investigación. Sí, es que es importante que lo nombremos aquí, porque es que muchas personas creen que las terapias alternativas y la medicina alternativa no tiene evidencia científica y actualmente lo encontramos pues, en todas las revistas científicas. Unos Claro, apoyando, otros refutando, pero eso ya se mira es con lupa porque depende del tipo de estudio que se haga y bueno, otros factores, mira, ¿no? ni decir que las plantas no tienen efecto, o sea, por ejemplo, medicamentos como los digitálicos, que son usados todo el tiempo en situaciones de paro y manejos de insuficiencias cardíacas y toda la patología cardiovascular, salen de las plantas. De hecho, la planta en la que sale es Digitalis purpurea o de Dalera, que es el nombre común. Si hablamos de los AINES, el primer AINE que existió como tal salió de una planta, que es el sauce. Así es. Sí. Entonces, realmente, incluso los antipalúdicos, que también se utilizan como inmunomoduladores en la enfermedad reumática, que últimamente, en los últimos 6 7 años, ha vuelto una patología recurrente en las enfermedades reumáticas, salen de plantas. Entonces, realmente decir que la planta no tiene evidencia, que la planta no se usa, que la planta no sirve, no. Ahora, yo también hago un llamado aquí a la claridad. Entre tomarme, por ejemplo, eh, 600 gramos de polvo de corteza de sauce versus tomarme una aspirina, pues por practicidad, ¿yo qué me tomo? Una aspirina y no tiene nada de malo. Pero Pero sabemos si de yo dónde estoy viene. pero saber de dónde viene es resignificar y dignificar el uso de las plantas. Bueno, doctor Saman, aquí tiene una pregunta. Vamos a ver cómo nos dice aquí Claudia. En cuanto a la población pediátrica, ¿es útil el uso de fitoterapia? ¿Y qué recomendaciones le brindaría? En Bueno, en pediatría, sí, en pediatría la fitoterapia tiene mucho impacto. Ahora, al igual que la farmacología convencional, lo que tenemos que tener en cuenta es que el niño no es un adulto chiquito, que el niño tiene sus componentes de funcionalidad hepática, de capacidad renal, incluso su sistema inmunológico va a reaccionar de forma diferente. Algo que a mí me divierte mucho cuando empecé a estudiar herbología es que, bueno, no sé, veo que aquí hay gente de Perú, porque hay que salir un comentario de alguien de Perú. sí Pero, tenemos por ejemplo, aquí en Colombia tenemos mucho eucalipto
que es una especie invasora que trajeron por allá del siglo pasado, antepasado. Y entonces, todos cuando hemos tenido gripa, nos han puesto una olla con agua caliente, infusionando las hojas de eucalipto, una toalla en la cabeza y le meten a uno la cabeza ahí debajo de la toalla y uno empieza a respirar eso. Y efectivamente, porque en algún momento se hizo muy famoso que el eucalipto es buenísimo para cuadros respiratorios. Pero, por ejemplo, esa forma de administración en un niño y en un adulto, pero más que todo en un niño, es muy peligrosa. Pero uno no lo sabe. ¿Por qué? Porque tú respiras y la inhalación directa del aceite esencial del eucalipto, el eucaliptol, va a generar irritación sobre la vía aérea superior y sobre la piel. Y entonces cuando uno era chiquito, yo me acuerdo, yo salía todo sudoroso, rojo, y mi abuelita me decía, uy, mijito, está sudando la gripa. No estaba sudando la gripa, era la condensación del vapor contra el frío de mi piel, que me Claro. hacía tener la ilusión, obviamente el aumento de la temperatura, y empezaba yo a toser y a estornudar. Y medio salía el moco y yo me sentía todo congestionado y hablaba todo chistoso. Y me decían, es que así de picho está, así de congestionado está. Y no, esa es una forma errónea de administrar el eucalipto. Listo, ahí como adelanto les cuento, el eucalipto se debe administrar es con la olla, el agua caliente y encerrando a la persona, al paciente, en la habitación y exponerlo a que respire, pero de forma indirecta, no de forma directa, ese eucaliptol. Esa es una Entonces, por forma ejemplo, terapéutica, ¿sí? Inhalada, sí, claro. sí, es una de las formas terapéuticas. Hay muchas otras. Por ejemplo, los jarabes aquí, un problema del primer mundo es la resistencia antibiótica. En el primer mundo, paciente con gripa, paciente con antibiótico. Así no tenga indicación. Y es una cuestión ahí como compleja. Pero aquí en Latinoamérica, si tú te fijas, no tenemos el problema de la resistencia antibiótica que se tiene en el primer mundo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un paciente con gripa. Tómese el agua panelita con limón, tome jarabe con eucalipto, tome flores de sauco, respire tal cosa. Entonces, todo eso también es una ventaja para nosotros. Entonces, no hay, y muchas veces pretenden que nos ciñamos a guías internacionales para el manejo de diferentes patologías, sin tener en cuenta que somos contextos socioculturales y económicos totalmente diferentes. Claro. Ujú. Entonces, creo que eso es un aspecto importante tener en cuenta en pediatría. Por ejemplo, los niños pequeños con dermatitis, homeopatía, por ejemplo, para los niños con dermatitis, es una maravilla. Pero también, por ejemplo, ya con los síntomas de la dermatitis, aplicar lociones de ortiga ayuda muchísimo a las dermatitis en los niños. Sí, y pues ya no es ese uso tradicional que es la ortiga y que causa la reacción, que además me parece terrible, ¿no? No, 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 sí, de pringar a Escucha los uno de niños los que les pacientes. tocan. No, pues No, no, tenemos no, es las el extracto, por formas. eso hago la aclaración, es el extracto de ortiga, la loción de ortiga, no coger al niño y pringarlo, porque esa es otra historia totalmente diferente. Entonces ya tenemos otros recursos que podemos utilizar. Claro, utilizamos la herbología, pero ya en unos productos que podemos utilizar más fácilmente, ¿no? Sí, señora. Una evolución ahí de los tratamientos antiguos. Bueno, por acá Alexandra nos dice que la ruda se dice que también ayuda a evitar los biomas o disminuyendo su tamaño. ¿Qué, qué otro efecto tendría la ahí? Sé Bueno, que entonces, contracciones eh, uterinas y eso. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ruda tiene un embarazo, voy a explicarlo para, primero desde la parte abortiva para que salgamos de una vez de esa duda y vamos a entender la acción sobre los mismos. En el embarazo ocurren ciertos cambios histológicos en el útero y entonces la ruda lo que va a favorecer es el desprendimiento de, de toda esa capa que, ha cambiado, se ha modificado en el endometrio, lo cual va a generar el efecto abortivo. Asimismo, entonces, en la miomatosis, cuando regulamos toda la parte del endometrio en nuestras pacientes, podemos lograr modificar también el miometrio. Entonces, por eso se va a presentar ese efecto benéfico sobre las miomas. Ahora, vuelve y juega, no aplica para todas las mujeres. Por eso hay que conocer la característica, por eso yo a mis pacientes, yo les pido, y ellas llegan muchas veces, mis pacientes, hombres y mujeres llegan, y se sorprenden cuando yo les pido, bueno, permítame su resonancia, permítame la ecografía, dependiendo de por lo que llegue. Clínicos, sí. Permítame los exámenes de colesterol y triglicéridos, a ver qué podemos hacer. Entonces, esa es la idea.
¿Listo? Poder conocer yo a mi paciente, pero sí, la rueda tiene un efecto, pero hay que conocer, es individualizado, cada paciente. No todos los miomas se comportan igual. Sí. Bueno, por acá Flor nos contaba acá, ella es una de nuestras estudiantes eh, de los cursos de educación continua. Entonces ella está en Perú y nos cuenta que la ruda, retama y el romero las maceran y las ponen en alcohol para uso tópico en artrosis, por sus componentes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Antiinflamatorios. sí, exactamente, tiene un efecto antiinflamatorio y pues cada país, aquí por ejemplo la rueda no se utiliza tanto para eso, porque aquí en Colombia tenemos una gran cantidad de plantas que casi que crecen como maleza, por ejemplo la ortiga crece aquí como maleza y nosotros usamos más bien ortiga, pero sí, la rueda tiene un efecto antiinflamatorio y funciona bastante bien. También hay que tener en cuenta que la maceración en alcohol, el mismo alcohol, tiene un efecto vasoconstrictor que puede ayudar a manejar ese proceso inflamatorio. Entonces hay que tener en cuenta, pues es importante conocer el medio en el cual yo estoy administrando la planta. Y las cantidades, ¿no? De planta que se va a utilizar. Es otro. Exactamente. Bueno, nos preguntan aquí qué recomendaciones y cómo van a estudiar herbología. Pues acá desde la Unipaes y de pronto una secuencia de este webinar es la invitación que les tenemos a el curso de herbología práctica que vamos a realizar con el doctor Samán, que está próximo a iniciar. eh, Se va a iniciar el próximo mes. Entonces, no sé si nos quieras hablar un poquito de lo que podrían ver en ese curso, porque a mí me pareció muy interesante, se va a hablar de plantas antiinflamatorias, manejo del dolor, pero además como en la elaboración de unos productos. ¿Sí? ¿Nos podrías hablar un poquito de cómo va a ser ese curso? Sí, claro. Entonces, la idea del curso va a ser como, mira, yo siempre he dicho que cualquier sistema médico viene de un contexto sociocultural. Entonces, en este curso, lo que se está planteando es que hablemos del contexto sociocultural de por qué se usan las plantas, desde hace cuánto se usan las plantas, por qué usamos plantas, qué relación tenemos directamente con las plantas. Después pasaremos a hablar de los componentes de la planta, los componentes activos, los componentes macroscópicos de la planta, sin entrar tampoco en el aspecto de la botánica, porque yo quiero aclarar, yo soy médico, no soy botánico, entonces tampoco me voy a meter de hondo, hablaremos de pronto de los tipos de hojas, las características y eso, pero no me voy a meter allá de hondo porque son temas de botánica y sería primero un intrusionismo profesional y segundo una falta de respeto con los botánicos. Entonces, las generalidades de las plantas, hablaremos de cómo administrarlas de forma casera y también les comentaremos de cuáles son las formas comerciales en las cuales se administran las plantas, más de laboratorio. Y ya después sí entraremos en materia en el manejo de plantas para el manejo bueno, plantas antiinflamatorias, hablaremos de las plantas que son más frecuentes en nuestro medio. También hablaremos de plantas para el manejo del dolor, tanto de plantas cannabinoides, porque últimamente se habla de plantas para manejo del dolor y todo el mundo piensa en cannabis, entonces hablaremos pues de plantas que tienen efectos cannabinoides, obviamente tenemos que hablar del cannabis, y hablaremos también de plantas no cannabinoides, plantas que tienen efectos opioides, y pues también ya la idea es plantear una actividad final en la cual realizaremos productos a base de plantas que uno puede realizar fácilmente en su casa. La idea es que poder brindar esa herramienta a las personas interesadas en el curso para que puedan llevar eso a su práctica profesional. Y que Yo, por lo ejemplo, realicen de una forma responsable, claro, una forma forma responsable de mi ordenada, una práctica forma... personal, yo a veces, no te voy a decir que lo preparo todos los meses, pero ocasionalmente yo preparo un frasco de crema y como atención a mis pacientes, les doy la crema. Porque muchos de mis pacientes, si tienen, y suena de pronto un poco inadecuado, muchos de mis pacientes, si tienen para pagarme la consulta, no tendrán para comprar los medicamentos. Yo como por tener la atención con ellos, pero son cremas que yo puedo y productos que yo puedo elaborar desde mi casa. Ujú. Entonces, por eso, porque la idea también de la medicina y de la ciencia de la salud en general es ayudar al paciente. Entonces, poder brindar esa posibilidad también a nuestros pacientes. Un poco lo que queríamos con plantear este curso es eso, que tengan el conocimiento. Me consta que el doctor Samán es muy riguroso con su enseñanza, con mostrar todas esas propiedades desde el fitoquímicas, los componentes, las reacciones y bueno, todas esas cosas que a veces se nos va olvidando en el camino, pero que es importante conocerlas porque nos va a dar
un éxito profesional. ¿Por qué? Porque si utilizamos mal las partes de la planta o las tinturas de una forma inadecuada, no vamos a tener ese éxito que tendríamos si tenemos el conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces los invitamos, si este tema es de su interés, los invitamos a que realicen el curso. Van a ser 7 sesiones, va a estar muy completo, van a tratar diferentes plantas. Nos enfocamos en el manejo del dolor porque es un motivo de consulta frecuente, eso es el pan de cada día. Entonces las personas que estén interesadas hablan con Helber y pues dicen que estuvieron en el webinar y le hablan a Helber de qué descuento les va a dar por estar en el webinar. Bueno, por aquí voy a leer la última pregunta. Dice que si la herbología como terapia complementaria en pacientes oncológicos está recomendada. Sí, 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 sí. Pero yo soy muy puntilloso en esto también, y es que al paciente oncológico no le podemos decir, te vas a curar con homeopatía, te vas a curar con acupuntura, te vas a curar con herbología. No, esto es complementario y énfasis en esa palabra complementario. Entonces, podemos manejar, por ejemplo, los efectos de la quimio y la radio, que son terribles, vómito, náuseas, pérdida de cabello, debilidad, cansancio y todo lo que a ustedes se les ocurra. Lesiones cutáneas por la radio son muy frecuentes. Entonces podemos manejar la parte de la sintomatología en el tratamiento. También, por ejemplo, hay varias plantas, por mencionar aquí alguna, la cúrcuma, tiene un efecto antioxidante y anticancerígeno, tiene efectos citotóxicos sobre las células cancerígenas, al igual que el ajo. Pero yo soy muy puntilloso con esto, o sea, yo procuro manejar, y más el paciente con cáncer, que es una patología tan delicada. Entonces, por ejemplo, en periodos de remisión, pacientes con cáncer, yo los manejo con cúrcuma y les incluyo la cúrcuma en su dieta y en su ingesta diaria. Si no es en dieta, es en infusión, la usas como condimento, pues la usas casi que a diario. Pero en periodos de remisión, si estás en remisión. Si estás en periodo o estás en los periodos de descanso entre quimio y radio, la puedes consumir. Yo les digo eso. ¿Por qué? Porque la cúrcuma, curiosamente, va en contravía de la quimio y de la radio. Porque la cúrcuma tiene efecto antioxidante y quimio y radio funciona con puros radicales libres. Aquellos que no estén familiarizados con estos términos de radicales libres, también hacemos un repaso de estos términos en el curso. Pero entonces, es eso. Muchas veces la gente entonces empieza a consumir vitamina C. El paciente con quimio, con radio, y sale la quimio, y después un suero de vitamina C, o se baja 2 litros de jugo de naranja, pues ahí se queda el efecto de la quimio. Ahora está muy de moda el suero de vitamina C, ¿no? De altas dosis de vitamina C, pero también hay que saber cuándo utilizarlo, Hay que saber quién cuándo usarlo. utilizarlo y cómo no. Ujú. Esa es la idea. Entonces, eso, la idea es que sea complementario, no que hagamos intrusionismo, no que vayamos en contravía, sino que todo sea una sinergia para el proceso de nuestro paciente. En el paciente oncológico soy muy puntilloso con eso. No vamos a curar a nadie punta de homeopatía, no, el cáncer no se cura de esa manera, pero podemos manejar los síntomas, podemos hacer más llevadera la enfermedad. Incluso si el paciente decide ya no más quimio, no más radio, su proceso de transición, su proceso paliativo, podemos ayudarlo a sobrellevarlo de una forma más tranquila. Entonces sí es muy útil la herbología y todas las terapias alternativas como complemento en paciente oncológico. Sí. Eh, Importante pues tener este conocimiento y ese es el interés que tenemos en implementar este curso de herbología para ampliar los conocimientos, para saber todo, porque la verdad es que desconocemos muchas cosas, hoy hemos aprendido mucho de este tema. Pero que nos preguntaban que dónde estudiar. Pues por ahora podemos ofrecerles el curso de herbología que vamos a realizar. La Unipaes sí tiene el proyecto de montar y ofrecerles posteriormente la especialización en naturopatía, porque como ustedes saben, los procesos con el ministerio son un poco demorados, pero la idea es que vayamos avanzando en dar a conocer lo que es y lo que no es cada una de estas terapias y medicinas alternativas para que tengamos una mejor comprensión de esto. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, no veo más preguntas aquí en el chat por ahora. Entonces, doctor Samán, agradecerle mucho su tiempo, su dedicación y toda la información que nos ha brindado hoy. No tenemos más preguntas, entonces hacerle la invitación a los asistentes a este webinar a que puedan tomar este curso, va a estar muy interesante.
y pues aprender más sobre la herbología. Nuestra invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Feliz. a todos por la atención. Que tengan una feliz noche. Bueno, Muchas buena noche gracias, para doctora. todos. Muchas gracias, doctora Carolina. Buenas Muchas gracias. noches, Jesús, Jennifer, Sandra, Milena, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.